Las noticias de hoy en Estados Unidos. Wisconsin confirma la victoria de Biden tras recuento de votos. Wisconsin concluyó ayer domingo el recuento de votos de las elecciones presidenciales y confirmó la victoria del demócrata Joe Biden sobre el presidente Donald Trump en este estado crucial. El mandatario prometió impugnar el resultado en las cortes incluso antes de que el recuento finalizara. El condado Dane fue el segundo y el último condado en terminar con su recuento, reportando que Trump ganó 45 sufragios más. Y el otro gran y abrumadoramente liberal condado del estado, el condado Milwaukee, en el que se efectuó un recuento para el que Trump pagó $3 millones, reportó sus resultados el viernes. Biden obtuvo 132 papeletas más. En conjunto, el recuento en los dos condados apenas modificó el margen de victoria de Biden de unos 20.600 votos, dándole al triunfador una ganancia neta de 87 sufragios. Como hemos dicho, el recuento solo sirvió para reafirmar la victoria de Joe Biden en Wisconsin, dijo Daniel Melfi, quien dirigió la campaña del demócrata en el estado, en un comunicado enviado a The Associated Press. A todas estas, según un despacho de la agencia Reuters, Trump duda si la Corte Suprema escucharía su impugnación electoral, mientras se va quedando sin opciones. La información viene desde Washington. El presidente Donald Trump cuestionó ayer domingo si la Corte Suprema alguna vez escuchará un caso que refleje sus acusaciones infundadas de fraude electoral generalizado, mientras republicanos de alto rango dijeron que una transición a la presidencia de Joe Biden parece ser inevitable. Los comentarios de Trump en una entrevista telefónica con Fox News Channel sugirieron una creciente resignación ante los resultados de las elecciones del 3 de noviembre, que entregaron la Casa Blanca a su oponente demócrata Biden y se producen tras otro golpe sufrido por el equipo del presidente republicano. El recuento de papeletas en los dos condados más grandes de Wisconsin terminó el domingo, lo que confirma que Biden ganó el disputado estado por más de 20,000 votos. El senador republicano de Missouri, Roy Blunt, dijo que junto a otros legisladores de alto rango esperan que Biden preste juramento como presidente el 20 de enero. Estamos trabajando con la administración de Biden, la administración probable tanto en la transición como en la investidura. Estamos avanzando, dijo Blunt en State of the Union de CNN, que no llegó a reconocer que Trump, había perdido. Pues esta es la situación que tenemos. El Washington Post, si bien reseña que el recuento en Wisconsin confirma el triunfo de Biden, destaca también que ya está por escoger y anunciar los nombres que le acompañarán en el equipo económico. Esta es una información que se lleva mucho centimetraje en la mañana de hoy. Biden, leo acá, según The New York Times, Biden espera nombrar al equipo económico oficialmente esta semana. No adelanta esta nota del The New York Times quienes podrían estar en la nota, quienes podrían estar en la mención, pero se especula el nombre de Cecilia Rose, una economista especializada en cuestiones laborales de Princeton. También se menciona Anita Tanden, jefa ejecutiva del Centro para el Progreso Americano, y como veremos, pues hay mucha presencia femenina. Si a esto le sumamos el nombre de la señora Janet Yellen, para estar al frente de la Reserva, quien estuvo al frente de la Reserva Federal y ahora estaría en la Secretaría del Tesoro. Y sí se nombró al equipo de
prensa de la Casa Blanca, y aquí todas son mujeres. Se conocen 7 nuevos nombres del gabinete de Biden, todas son mujeres y una de ellas es hispana. Elizabeth Alexander, directora de comunicaciones de la primera dama, ya acompañó a Biden y a Kamala Harris como consejera en la campaña. Kate Bedingfield, directora de comunicaciones de la Casa Blanca, acompañó a Biden como subgerente en la campaña electoral. Ashley Etienne, directora de comunicaciones de la vicepresidencia, también fue consejera durante la campaña. Karine Jean-Pierre es subsecretaria de prensa principal, también estuvo en la campaña. Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, actualmente es quien está supervisando al equipo de transición de Biden. Obtuvo mucha experiencia durante el gobierno de Barack Obama. Simone Sanders, consejera senior y jefe de voceros de la vicepresidencia. Y Pili Tovar, subdirectora de comunicaciones de la Casa Blanca, es la única hispana, nació en Florida, pero fue criada en Guatemala. Trabajó como directora de comunicaciones de coaliciones durante la campaña presidencial de Biden-Harris. Antes fue subdirectora de la organización America's Voice, donde trabajó en temas relacionados con inmigración. Y en otra información, Trump ataca al gobernador republicano de Georgia y ahonda las divisiones antes de unas elecciones clave para el Senado. No parece ser una jugada muy afortunada por parte del señor Trump. La nota dice: el presidente Trump no ahorró críticas contra el gobernador de Georgia, Brian Kemp, durante su primera entrevista tras perder las elecciones presidenciales. Trump afirmó que estaba avergonzado de haberlo apoyado y lo acusó de no hacer lo suficiente para frenar el supuesto fraude en los resultados que el mandatario denuncia sin prueba alguna. Con sus declaraciones, el presidente ahondó en las divisiones de los republicanos en este estado. En enero se debe celebrar en Georgia la segunda vuelta de 2 curules para el Senado. Si los demócratas se hacen con los 2 asientos, podrían controlar la Cámara Alta. Seguidores de Trump han mostrado su descontento con los resultados electorales y afirman que no confían en el sistema electoral, apoyándose en las teorías conspirativas del presidente, y por eso afirman que no irán a votar, lo cual pues sería un craso error. El reloj indica 7:16 de la mañana acá en Día a Día. Estas son las noticias de Venezuela. Leo en su noticiero, aseguran que Maduro planea entregarle a Irán la empresa de lácteos expropiada Los Andes. La empresa venezolana Lácteos Los Andes, expropiada por el chavismo en el 2008, pasará a manos de un grupo iraní, según denunció en declaraciones a El Pitazo, el diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Lara, Guillermo Palacios. Es una privatización disimulada a través de comodato de 15 años. Es un grupo iraní el que se hará cargo de la empresa en función de la aplicación de la ley antibloqueo, es decir, que no están dando ningún tipo de explicación, según acusó Palacios. Una nota del ABC de Madrid nos dice: Maduro al asalto del Parlamento con una mascarilla electoral. Las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre se realizarán en Venezuela como sea. Esa expresión la ha acuñado la cúpula chavista en todos sus discursos. La cuestionada fiesta electoral, entre comillas, está a punto de celebrarse en el país caribeño, aunque los más de 20 millones de venezolanos que han sido convocados a las urnas han mostrado cierta abulia por el evento. Sin embargo, el régimen, en su obsesión por controlar la Asamblea Nacional, sigue firme en su decisión de elegir un nuevo parlamento, a pesar de que una buena parte de la comunidad internacional rechaza rotundamente cómo el gobierno de Nicolás Maduro promueve unos comicios que no cumplen las condiciones para que sean libres, democráticas y transparentes. Así como el ABC de Madrid se ocupa de las elecciones, ayer publicaban un trabajo en El Mundo de Madrid con la firma del corresponsal en Caracas, Daniel Lozano.
Y la nota era interesante porque hablaba de cómo Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Nicolás, conocido más como Nicolásito, está haciendo campaña en Vargas, por donde pretende salir diputado, pero se hace llamar Nicolás Ernesto. Y comentaba el corresponsal Lozano, pues el segundo nombre tan revolucionario lo usa como apellido, Nicolás Ernesto, porque no quiere llamarse Maduro, dada la pésima aceptación de la que goza su padre o de la que no goza su padre en estos momentos. Por lo pronto, Juan Guaidó afirma que el 6 de diciembre deben quedarse en sus casas y dejar sola a la dictadura. El 6 de diciembre deben quedarse en sus casas y dejar sola a la dictadura. Es en la calle donde se defienden los derechos y allí los vamos a defender. Tenemos que ir calle a calle, casa a casa, hombre a hombre, todo para llevar el mensaje. Eso dijo el presidente interino durante un recorrido por el bulevar de Sabana Grande en Caracas. Maduro sigue usurpando funciones en Miraflores, pero nosotros estamos en el lugar que nos hizo mayoría, en el que se nos permite defender los derechos, en la calle donde vamos a seguir. Pero dice que el 6 de diciembre deben quedarse en sus casas y dejar sola la dictadura. Leo que Trinidad y Tobago deportó a 160 venezolanos en conjunto con autoridades del país. Es decir, la redacción no está muy clara, pero lo que quieren decir es que de nuevo en Peñeros el gobierno de Trinidad y Tobago deportó a 160 venezolanos de acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro. El comisionado de la política trinitaria, Gary Griffith, garantizó que implementarán las medidas de seguridad para garantizar la protección de los venezolanos en Trinidad. Esto mientras espera la decisión de las autoridades locales respecto a los 16 niños venezolanos de un grupo de 26 que esperan asilo tras ser inicialmente deportados. Eso todavía no se resuelve. El ingeniero eléctrico José Aguilar advierte que el Guri está operando por encima de su máximo nivel y podría causar un apagón nacional. Dice el ingeniero Aguilar que parte del borde libre de la central es utilizado, lo cual es a su juicio un riesgo inadmisible. Esto puede conducir a un apagón nacional. Es altamente peligroso que la represa de Guri se esté operando por encima de su máximo. Así las cosas. Una noticia que nos preocupa: el gobierno de Maduro busca eliminar la ONG Alimenta la Solidaridad, que da de comer a miles de niños en Venezuela. Funcionarios gubernamentales han allanado la sede y congelado las cuentas bancarias de una importante organización benéfica de alimentos venezolana, lo cual pone en peligro una ayuda vital para miles de niños durante una de las crisis humanitarias más graves del mundo. Los allanamientos, que comenzaron la semana pasada, son el ataque más reciente del gobierno contra sus supuestos opositores, mientras Nicolás Maduro consolida su poder. Tras aplastar a los partidos de oposición, su campaña de represión se está centrando cada vez más en las organizaciones civiles independientes que intentan mitigar la crisis. El gobierno ha acusado a la organización benéfica de alimentos Alimenta la Solidaridad de canalizar donaciones extranjeras para la subversión política, esto sin presentar ninguna prueba de este supuesto delito. La organización sin fines de lucro y sus aliados calificaron las acusaciones y las redadas como una cruel táctica política que pone en riesgo la vida de los ciudadanos más vulnerables del país. Las consecuencias de esto serán brutales, dijo la destacada nutricionista Susana Rafali. A partir de ahora, todos los trabajadores sociales tendrán miedo de seguir trabajando. Y con mucho pesar, comento el fallecimiento de nuestro querido Carlos Eduardo Boll, mejor conocido como Charlie Boll. Falleció ayer en la ciudad de Caracas. Estuvo por más de 40 años
en Unión Radio, fue locutor de cabina en Venevisión, se inició en el Zulia, en Radio Mara, y el Charlie Ball Show fue muy, muy popular durante tantos años. Le vamos a recordar siempre como un muy buen amigo, magnífico locutor, querido por todos. Paz a su alma. Y también acusamos otra muerte muy sentida. Falleció en La Habana el padre Jorge Cela. El padre Cela, sacerdote jesuita, era el provincial de los jesuitas en La Habana. También estuvo muy cerca de los trabajos de Unión Radio, y sobre todo muy apegado, muy involucrado en las labores de Fe y Alegría en todo el continente. Saludos, pues, nuestra palabra de condolencia a sus hermanos jesuitas. El reloj indica que en este momento ya son las 7:24 de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda de hoy, lunes 30 de noviembre, va a comenzar en Nueva York, donde conversaremos con Mika Rosenberg, reportera nacional de inmigración de la agencia Reuters. Migración en Estados Unidos es el gran reto de Joe Biden. Cuando el presidente electo asuma el cargo, heredará la agenda restrictiva de inmigración de la administración de Donald Trump, que cortó el acceso al asilo y ha mantenido a los migrantes en el limbo en México mientras esperan protección humanitaria en Estados Unidos. Biden ha prometido un cambio rápido, pero no será sencillo. De Nueva York vamos a ir a Ciudad de México para conversar con el destacado novelista venezolano y también un muy agudo analista de la realidad política, articulista regular en The New York Times, me refiero a Alberto Barrera Tisca. Y con Barrera Tisca vamos a conversar sobre las elecciones de este próximo domingo, 6 de diciembre, las elecciones en Venezuela. De Ciudad de México vamos a bajar hasta Buenos Aires para conversar con el periodista y escritor argentino Marcelo López Macia. La Argentina conmovida por la muerte de Diego Maradona, pero para que no escasee el drama, hay señalamientos delicados contra el médico personal de Maradona, Leopoldo Luque. Le están imputando homicidio culposo en la muerte de Maradona. Luego vamos a ir de Buenos Aires vamos a ir hasta Jerusalén para conversar con el periodista Gabriel Mentasgal. Moshen Fakhrizadeh, el científico considerado el padre del programa nuclear de Irán, ha sido asesinado a unos 90 kilómetros de Teherán, según un comunicado del Ministerio de Defensa iraní, del que se han hecho eco los medios locales. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general Mohammad Bagheri, advirtió de una venganza severa para los que están detrás de este asesinato. De Jerusalén vamos a París, donde conversaremos con la destacada periodista venezolana Andreina Flores. Incidentes violentos en otra gran protesta que clama en Francia contra la polémica ley de seguridad integral. La protesta más masiva tuvo lugar en París, donde algunos incidentes violentos provocados por grupúsculos de extrema izquierda ensombrecieron el final de una marcha por las libertades convocada por periodistas, políticos de la oposición y organizaciones de derechos humanos, que pese a todo fue mayoritariamente pacífica. Y vamos a cerrar nuestra agenda de hoy en Portland, Oregon, conversando con Eric Rodríguez. Eric Rodríguez es universitario en Estados Unidos y fue alumno de Fe y Alegría en Cati, en Venezuela. Y en parte de esta campaña por los supermaestros de Fe y Alegría, vamos a conversar con Eric. ¿Qué aprendió él en Fe y Alegría? ¿De qué manera le formó Fe y Alegría para el éxito que tuvo después en su vida como un ser humano integral profesionalmente?
Esa pues nuestra agenda del día de hoy, lunes 30 de noviembre. 7:28. El editorial con César Miguel Rondón. ¿Por qué persigue la dictadura de Maduro la ONG Alimenta la Solidaridad? Una ONG que se dedica a dar de comer a los niños más necesitados. ¿Por qué le teme? ¿Por qué quiere eliminarla? Y tras ella, pues acabar y arrasar con buena parte de las ONGs que funcionan en el país. La dictadura es como un cáncer que se extiende y hace metástasis en la sociedad venezolana. Ya hizo metástasis en nuestra institucionalidad y luego de la elección del 6 de diciembre seguramente terminarán de acabar con lo que queda, que es la Asamblea Nacional. Pero ¿por qué las ONGs? ¿Por qué una ONG tan particular como esta que lleva adelante un destacado dirigente popular y vecinal como lo es Roberto Patiño? Hicimos un podcast sin código con Nelson Rivera, el director del papel literario del Nacional, a propósito de esa edición especial del papel literario sobre la tortura en Venezuela. Y es que ese cáncer que hace metástasis no tiene límite alguno y se caracteriza por su crueldad y se caracteriza también porque no respeta institucionalidad alguna y porque tortura a los venezolanos de mil maneras. Recomiendo escuchar ese podcast, recomiendo leer el papel literario y sobre todo invito a que estemos muy muy alertas de la situación de la ONG Alimenta la Solidaridad y de tantas otras ONGs harto necesarias en este difícil momento que vive nuestro país. El reloj